Bueno, quiero tocar esta noche un tema que a mi modo de ver es interesante y no todo el mundo tiene claro, que es el tema de la predestinación. La predestinación. No todo el mundo tiene claro este asunto, si nacemos predestinados, si no estamos predestinados. Y aunque quizás hayamos oído hablar de este tema o hayamos estudiado un poco, creo que juntos hoy podemos también sacarle un poco más de partido, un poco más de jugo a este tema que es fundamental para nuestra vida, como lo es la justificación por la fe, el tema de la predestinación, un tema muy importante. Os hago una pregunta, ¿nacemos predestinados? ¿Sí o no? No me respondáis. La respuesta mía es sí y no. Y me diréis, eso es imposible, o es sí o es no. Yo voy a defender las dos posturas ahora. Voy a defender que nacemos predestinados, defenderé el sí con vehemencia y después el no. Y sacamos nuestras conclusiones, siempre apoyándonos en la Biblia. La pregunta es, ¿nacemos predestinados? Como defiendo el sí, la respuesta es sí, nacemos predestinados, todos. La Biblia es clara al respecto. Romanos 3, 10 en adelante dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Esa es la realidad de todos. Sigue diciendo ya en el 19, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esa es la realidad del ser humano. Todos los descendientes de Adán nacen destinados a muerte, nacen en el corredor de la muerte, y él mismo, el que está en el corredor de la muerte, no puede librarse, no puede autolibrarse. ¿Por qué? Pues porque la Biblia es clara, el alma que pecare morirá, y esa es nuestra realidad. Nacemos condenados por la ley, porque la paga del pecado es la muerte. Pero con nuestra predestinación no cambia solo el futuro eterno, sino también nuestra realidad presente. Porque nacemos y con unas características, somos de una determinada manera. Nuestro presente también está condicionado a esa herencia. La realidad como hijos de Adán la describe muy bien en Romanos, capítulo 7. El apóstol Pablo habla ahí de cómo es la situación de un ser humano. No lo lee de todo, pero él dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Es la relación de un ser humano. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no puedo hacerlo, no puedo. Bueno, ese no puedo lo he añadido yo. Sigue diciendo en el 19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. De alguna manera está diciendo, no solo el futuro cambia, sino que no somos libres como personas de hacer lo que queremos. Quiero, pero no puedo, porque hay unas concupiscencias dentro de mí que me atan, me atrapan, no puedo hacer lo que quiero. Y a lo largo de la historia los hombres han tratado de escapar de ese destino suyo, de esa situación, y han inventado mil maneras de hacerlo, desde hacer grandes sacrificios, vidas de penitencia, porque se imaginaban a un Dios cruel, severo, implacable, ¿verdad? Y algunos pues hacían toda clase de sacrificios para calmar a ese Dios. También había la otra parte que se pasaba a no creer en Dios, porque se dibujaba un Dios tan cruel que
había otro sector, y sigue habiendo otro sector, que ha preferido, no creer en Dios, porque no puede ser. Y han inventado teorías falsas, y con tal de escapar del destino que el hombre tiene. Y el hombre tiene una realidad, que nace y se muere, y ese es su destino. Y no puede escapar por sí mismo de ese destino. Y aunque imaginemos otra o inventemos otra, eso no cambia tu realidad, no la cambia, ¿verdad? La Biblia es clara al respecto, dice Jeremías 13:23, ¿mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer el mal. Como ya he dicho, el hombre desde el inicio de la historia ha intentado escapar de ese destino. Fabricó la Torre de Babel, un largo etcétera, doctrinas de todo tipo, dioses que se acoplaran a ellos, pero de nada sirvió. Todas esas falsas doctrinas solo produjeron decepción, dolor, frustración, amargura, muerte, odios, y no consiguieron nunca escapar de su destino, porque solo hay una forma de escapar de ese destino con el que nacemos. Y curiosamente, esa fórmula es de origen divino. El hombre ha inventado muchas, pero todas han fracasado. Puede que siga inventando, pero volverán a fracasar, porque solo hay una que nos puede librar de ese destino con el que nacemos, el destino a la muerte, y es la que viene de Dios, la que viene del cielo, la que se constituyó antes de la fundación del mundo, y que no es otra que el sacrificio de Cristo en la cruz. Eso es lo que cambia nuestro destino, solo eso. Al aceptar a Cristo como nuestro Salvador, pasamos de ser injustos, como dice Pablo en el capítulo 3, ¿verdad? No hay justo ni un uno, a ser justificados, porque se nos imputa esa justicia de Cristo, se nos regala esa justicia de Cristo. Podría parecer una ironía. El hombre ha inventado muchas formas de escapar de ese destino, y muy dolorosas la mayoría de ellas, y no han funcionado. Y curiosamente, la que sí funciona es a veces la más olvidada, es la más eficaz, es la única que funciona, y es la más sencilla, que es la que Dios nos ofrece. Aceptar a Cristo como tu Salvador, cree en el Señor Jesús y serás salvo. Eso cambia nuestro destino. Recordemos que el ser humano, nosotros por nosotros mismos, no podemos cambiar nuestro destino. Pero al acercarnos a Dios, cambia la cosa. Hasta aquí he defendido el sí. Estamos predestinados, nacemos predestinados, nacemos en el corredor de la muerte. Solo un indulto puede librarnos, que es el indulto que Cristo nos ofrece con su muerte en la cruz. Por eso ahora defendemos el no. ¿Estamos predestinados? No, ya no. No y absolutamente no, definitivamente no. Y nadie debe tener ninguna duda al respecto, nadie. ¿Por qué? Pues porque Cristo murió en la cruz y desde ese momento ya se pagó la deuda, ya se pagó la culpa tuya por el pecado. Y ahora tú ya no estás predestinado, ahora se te abre una puerta, Dios derriba un muro, abre la puerta de la cárcel, rompe las cadenas, para que tú libremente puedas ya aceptar a Cristo y en tu decisión cambiar tu destino, ganar la vida eterna. Porque ese es el objetivo de Dios, que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Con Adán, como descendientes de Adán, todos nacemos condenados a muerte. Pero al pasar a ser hijos de Dios, todos estamos ahora predestinados, a la vida eterna.
Y esa decisión es tuya, es de cada ser humano. Al aceptar a Jesús, dejamos de ser hijos de Adán. Cada uno de nosotros es quien decide. Y ahí, al aceptar a Cristo, cambia la realidad, no solo el futuro, sino la realidad presente. Antes Pablo, porque su disensión o su discurso sobre la situación humana va más allá de este capítulo que hemos leído anteriormente, él lo alarga más y nos muestra la segunda parte, que en Cristo la realidad humana cambia. Antes, sin Cristo, hacía lo que no quería y lo que quería hacer no podía hacerlo. Pero ahora justificados, dice en Romanos 5, del 1 en adelante, dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y en el 8 dice: mas Dios muestra su amor con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él cambia nuestra realidad y veremos más versículos sobre esto ahora en adelante. Pero él sigue diciendo también en Romanos 5:18: así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, es decir, por el pecado de uno, toda su descendencia está destinada a muerte. Y esa descendencia solo se le presenta una vía de escape, que es Cristo Jesús. Y cuando aceptamos a Cristo Jesús, dejamos de ser hijos de Adán para ser hijos de Dios. Y ya no somos una generación condenada, sino una generación ahora predestinada a vida eterna y a ser la luz del mundo, a ser útiles a la sociedad. Sigue diciendo él: porque el pecado no os enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Cuando Cristo es aceptado en tu corazón, tú pasas a estar bajo la gracia, que significa que eres indultado. Tus pecados han sido borrados. Tú ya no eres descendiente de Adán. Porque cuando nos arrepentimos, somos perdonados, todo ser humano. Y es cuando Dios nos reinjerta en su viña. Y si antes veníamos de un árbol que daba fruto malo, ahora estamos en un árbol que el fruto debe ser bueno. Y tiene que ser bueno. Antes, como ya he dicho casi al principio, Pablo mismo habla de sí y dice: bueno, hago lo que no quiero y lo que quiero hacer no puedo. Pero ahora la realidad cambia. En Romanos 8, del 1 al 4, él dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ahora eres libre. Porque la gracia no es solo que ya has sido justificado, sino que te da la fuerza, te da la sabiduría y te da el deseo que nace de ti para ser como Dios quiere que seas, para ser útil a la sociedad, para amar a tus hermanos, para amar a tus familiares y amigos. Dice él: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que ya no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Nacimos condenados, nacemos todos condenados. Y por nosotros mismos nadie puede escapar. Pero Dios te abre la puerta. Y es nuestra decisión siempre. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. ¿Qué hace falta para ser guiados por el Espíritu de Dios?
aceptar a Cristo como Salvador. La naturaleza de todo aquel que se entrega a Dios cambia sin lugar a dudas. ¿Dónde está la predestinación? Murió si nosotros vivimos para Cristo. Ya no aquella predestinación que pesaba sobre nosotros murió, se evaporó por el simple hecho de aceptar a Cristo. Ningún sacrificio más. Y aceptar a Cristo solo son ventajas para el ser humano. Sigue diciendo el apóstol, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Un paréntesis respecto a esto, cuando dice, porque algunos entienden que el estar bajo la gracia ya no hace falta cumplir la ley, pero no está diciendo eso, sino que ya no estamos condenados por la ley, porque el alma que pecare morirá. Y la desobediencia implica que la ley tiene un castigo. Ahora ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Pero sigue diciendo él, luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. ¿Cuál es nuestra nueva realidad? Nuestra realidad ahora es que hay un conocimiento en nosotros que nos dio la palabra de Dios. Al entregar nuestra vida a Dios, nace en nosotros el deseo de ser como Él quiere que seamos. Vemos una luz que nos beneficia a nosotros. Sin embargo, la Biblia, hay muchos textos que hablan sobre la predestinación. Y ahí es donde algunos, pues, a mi modo de ver, se confunden y creen que todos están predestinados y los salvos serán salvos porque Dios los predestinó, y los que no predestinó para salvación, no serán salvos. Pero no es así. Ahora todo ha cambiado. El propio Calvino creía que los salvos eran salvos porque Dios los predestinaba. En la iglesia de Alicante, hace muchos años, yo tuve alguna discusión o debate, porque algunos creían en la predestinación, se aferraban a esto como cosa que, como ya está hecha, pues tú qué vas a hacer, no tienes nada que hacer. Yo les digo, porque algunos alegan, Dios lo sabe todo, si todo lo sabe, pues ya está todo decidido, pero la cuestión no es esa. Es posible que, seguramente Dios lo sabe todo, sabe ya, puede que sepa quién se va a salvar o no, pero la decisión de salvarse es tuya, es mía, es tuya, de aceptar a Cristo, permanecer en Él o no. Esa es la clave. La decisión es tuya, de nadie más. Pero siguen habiendo confusión en algunos, porque algunos se aferran a estos textos que ahora voy a leer sobre la predestinación. Entonces ellos dicen, todo está decidido. Romanos 8, 29, 30 dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Dios, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. En 1 Corintios 2:7 dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Ellos se aferran a estos textos que Dios ya habla de una predestinación. En Efesios 1, 4 y 5 dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y Primera de Pedro 1:2 dice, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer
y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Y algunos se aferran ahí, oye, ahí habla de predestinación. Pero yo pregunto, voy a hacer una pregunta, ¿qué hace falta para ser elegidos por Dios? Para ser elegido por Dios hacen falta dos cosas. Si esas dos circunstancias se dan, tú eres elegido por Dios. Seas hombre o mujer, español, americano, de Europa, de Asia, de África, de este siglo o de hace 1000 años. Si esas dos circunstancias se dan en la persona, esa persona pasa a ser elegida por Dios. Y la primera circunstancia es que Dios te llame. Y Dios llama a todo el mundo, sin acepción de personas. Vuelvo a leer no entero el versículo Juan 3:16. De tal manera amó Dios el mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Es decir, que Él llama a todos. Todos son llamados por Dios. La segunda, y que también es fundamental para ser elegido por Dios, es que la persona acepte ese llamado. Si Dios te llama y tú aceptas, eres elegido, eres escogido. Si no aceptas, no puedes ser elegido, no puedes ser escogido por Dios. Y esa es la clave. Dios llama a todos y los que aceptan, esos pasan a ser los escogidos. Porque Dios murió por todos los seres humanos. Si Cristo no hubiese muerto en la cruz, ningún ser humano se habría salvado. Cristo muere por todos. Él dirá en Mateo 22:14, muchos son llamados y pocos escogidos. Yo me lo imagino diciendo esto con tristeza, yo muero por todos, pero pocos aceptan este regalo. Y esa es la clave. La predestinación no existe en el sentido de una selectividad, de una selección. No, en esos términos no. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, entonces sí pasamos a estar predestinados a vida eterna. Porque Dios rompió las cadenas. Y ese fue el objetivo de Dios cuando nos creó, ser salvos y que viviéramos para siempre. Ese es el deseo del cielo. Primera de Timoteo, sigue diciendo Pablo, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. El propio Pablo, que antes hablaba de predestinación, pero que todos los hombres sean salvos. Y segunda de Pedro, que dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y Ezequiel 33:11 dice, diles, vivo yo, dice el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Hermanos, hermanas, amigos, en la Biblia puede que haya alguna cosa que cueste entender, pero el tema de la justificación por la fe, el tema de la predestinación, cosas que son fundamentales y vitales para nuestra salvación y para nuestro conocimiento, son facilísimas de entender. Y yo me atrevo a decir, si yo soy capaz de entenderlo, cualquiera puede. Cualquiera puede. No nos perdamos nunca en querer saber lo que Dios sabe, porque lo que Dios sabe está fuera de nuestro control, está fuera de nuestra capacidad y nos perderíamos y solo serviría para divagar. Lo que Dios quiere que sepamos es que la decisión de salvarse es de cada ser humano. Y Él nos invita a todos. Nosotros un día aceptamos esa salvación y Él nos pide que permanezcamos en esa salvación porque es una vida mejor y porque después viene la vida eterna. Todos nacemos predestinados a muerte, pero
al morir Cristo en la cruz, paga la paga del pecado y ahora nos ofrece la vida eterna. Y es nuestra decisión aceptar a Cristo, permanecer en Él. Adán murió. Nosotros no tenemos padre en Adán. Somos huérfanos. Al aceptar a Cristo, pasamos a tener un Padre que nos ama, un Padre que vela por nosotros, un Padre que volverá a buscarnos. Ese es el Dios al que servimos, ese es el Dios al que amamos, ese es el Señor al que esperamos y pronto vendrá a buscarnos. Gracias y que Dios nos bendiga a todos.